yo quiero compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 22. Le damos lectura de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos. ¿Se da cuenta? De los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo, ¿qué cosa? Esclavos. Ahora dice, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, porque ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Dios nos bendiga por medio de esta palabra, el cual Pablo trata de explicarles haciendo esta alegoría. La alegoría es un ejemplo que se toma de un hecho real, se saca ejemplo para poder apoyar una idea o una enseñanza. Por lo tanto, esta alegoría, dice Pablo en la versión Reina Valera, dice, toma de las dos mujeres, las dos esposas de Abraham, el padre de la fe. Ahora, nos está hablando de los dos pactos que hubieron y que fueron hechos por Dios. Uno dice que fue el pacto de la ley que se dio en el monte Sinaí. El otro fue el pacto que Dios hizo por medio de Cristo con toda su iglesia, que es el pacto de la gracia. Y cuando empezamos a confundir estos dos pactos, ahí es donde hacemos lío, la cual Pablo dice que él se expresó a esta misma congregación de Galacia. Dice en el capítulo 2, así les habla muy claramente, en el capítulo 1, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado del verdadero evangelio. Gracias, hermano. Del verdadero evangelio, que es este nuevo pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros, hermano. Cuando nos hablan del nuevo pacto, nos está hablando de qué cosa, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio, hermano? El evangelio de la gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Para todos, hermano. Buena noticia, ¿verdad? Bueno, ¿sabe? Hay gente que dice, para mí, la palabra o el evangelio ha significado un montón de reglas.
¿Le ha pasado a alguno esto? Otro dice, mi vida en el Evangelio no ha sido más que un sistema de regulaciones y prohibiciones. ¿No ha pasado eso? ¿Sí? Que solamente prohibiciones y esto no, ojo con esto, no te conviene, no vas a, no. ¿Ve? Otros han dicho, el Evangelio para mí ha sido un eterno no. Como decíamos el sábado pasado, bien intencionado, tal vez la persona que estaba al frente y nos decía no, o nos prohibía, quizás su intención era buena, pero no es la esencia del Evangelio de Cristo. Algunos han atravesado, por maltratos, manipulaciones y abusos de autoridad en el nombre de Dios. Hermanos, el Evangelio para algunos ha sido que quizás un líder o un pastor se haya enseñoreado de nosotros y nos haya señalado con el dedo, incluso en la congregación, por querer decirnos algo o dar un escarmiento delante de todos, porque alguien dijo pegarle a uno y van a agarrar miedo, todos van a agarrar miedo. O como decía alguien en el trabajo, acá tenés que matar a uno para que los otros agarren miedo. Es cierto, echaban a uno y los otros andaban derechitos. Entonces muchas veces el Evangelio ha sido eso para algunas personas, abusos de autoridad. Yo vengo de un lugar así, hermano, donde no habían explicaciones, donde no habían razonamientos, donde los razonamientos de uno y las preguntas de uno se tomaban como rebeldía, como alguien que quiere dividir y traer división a la iglesia. No había una respuesta clara, porque en la palabra hay respuesta para todas las situaciones. Dice, para otros ha sido la pretensión de adoctrinamiento a la perfección para escapar del infierno. O sea, han querido o han intentado, la intención es de intentar adoctrinar a la gente para que escape del infierno. O sea, tratar de que se porten bien, porque si no se van todos al infierno. Entonces, ¿dónde descansa esa esperanza de salvación? Esa esperanza de escapar de ese infierno o de ese lago de fuego, de escapar de ese juicio. ¿Dónde está? En que uno se porte bien, en que uno viva una vida correcta. Y es verdad que hay que hacerlo, pero en Cristo no se ha entendido que no es por lo que hacemos nosotros, es por lo que hizo el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Es un tiempo para desaprender lo que hemos aprendido muchos años, de lo cual nos ha llevado a veces lágrimas, frustraciones por estar en un templo y hacer lo que a otros se le antoja, conmigo, y como decíamos, manipulaciones. Para muchos eso es lo que ha significado el Evangelio. Para otros, dice, al escuchar la palabra Evangelio se les despierta una sensación, y escuche bien, una sensación de heridas y resentimientos porque esperaban otra cosa de sus hermanos en la fe. ¿No ha pasado? Mucha gente ha sido lastimada en las congregaciones y esperaban que los hermanos, esperaban algo de sus hermanos, contención, esperaban entendimiento, una palabra de aliento. Pero quizás alguien dijo, no, ese está en pecado, ese realmente es mejor que se vaya. Y como que toda la iglesia se puso, o toda esa comunidad cristiana se puso en ese pensamiento porque un líder dijo así, prácticamente se tuvo que ir. Y esa persona, cuando a usted le dicen, quiero hablarte del Evangelio. No me hables del Evangelio. Cuando me hablas del Evangelio, lo único que me acuerdo es cómo me trataron. En esa iglesia, dice, y la iglesia no es que sea esta casa, la iglesia somos nosotros, hermano. Somos nosotros la congregación. Por eso decíamos, ¿qué es el Evangelio? Es
buena noticia. ¿Y qué buena noticia puede ser un evangelio de estas características? La cual mucha gente predica en las iglesias, predica en los templos, y mucha gente herida ha sufrido. Siempre se dijo, el evangelio no es camino de rosa, hay que padecerla y hay que sufrirla, pero por Cristo, no por las, perdónenme la palabra, por las idioteces mías que soy el pastor. Cada cosa, hermano, yo he escuchado, he vivido y he sido testigo de cada ocurrencias en nombre de la fe y del Señor, que muchos han hablado y lo han dicho y han pretendido por tener un cargo de autoridad, ejecutar dentro de lo que es la congregación. Sabe que muchos cristianos sinceros no han aprendido a separar los pactos de Dios. Como leíamos, Pablo decía, ¿sabe qué, muchachos? Le voy a hacer un ejemplo, como las esposas de Abraham. Una era Agar, la esclava de Sara, la esposa, y la otra era Sara, la esposa verdadera de Abraham. Dios le prometió un hijo a Abraham. Entonces Sara, con el tiempo, viéndose estéril y que no podía tener hijos y que ya era anciana, dijo, ¿no será que Dios quiere darte un hijo por medio de mi esclava? Era una chica joven. Y cuando ella conciba un hijo de vos, Abraham, ese hijo, como ella es mi esclava, dice, ella pueda darlo a luz sobre mis rodillas y será como que lo dé a luz yo y será mi hijo. En la ley nuestra es así. Y el hijo de la esclava es mi hijo, es como mi cachorrito, es como algo que yo, es de mi propiedad. Entonces dice, Pablo dice, por la intención de forzar el plan de Dios, de lograr que lo que Dios había hablado se cumpla, porque Dios le dijo a Abraham, de ti levantaré una nación grande y te daré un hijo y muchos hijos. Entonces, pasando los años, Sara, su esposa, no podía quedar embarazada. Dice, yo no te voy a poder dar hijos. Pero, ¿qué pasa si lo intentamos por medio de mi esclava? No era el propósito de Dios. Dios tenía un tiempo. Y sí, la esposa de Abraham, Sara, le dio a su esclava, y Agar, la esclava, la sirvienta que era de Sara, tuvo un hijo de Abraham. Pero ese hijo no vino sino más que a servir de problemas. Por eso decía, ese hijo fue según el propósito humano de lograr que lo que Dios había prometido se cumpla. Pero Dios no quería eso. A su tiempo, Sara teniendo 90 años, dice, y Abraham tenía 100 años, Dios le dijo, porque te daré un hijo de Sara. Y él dice, Señor, pero ya estoy viejo. Y Sara, escuchando detrás del cortinado de su carpa, se rió. Dijo, a esta edad, y se rió. Y el Señor dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella salió de atrás y dijo, no, Señor, yo no me reí. Sí te reíste. Te reíste. Dice, pero de aquí a un año abrazarás un hijo que yo les daré. Y se cumplió el propósito de Dios. Esa era la promesa de Dios. Esa era la bendición genuina de Dios. Pero ellos forzaron, por medio de un invento, de una ocurrencia de Sara, que Abraham tenga un hijo con la esclava, pretendiendo que ese hijo sería suyo. Y ella ya lo había pronosticado y diseñado y pensado cómo lo iba a hacer, sin esperar en Dios, sino que ella no forzó eso para que, Abraham tenga descendencia. Ismael es el padre de los árabes que hasta el día de hoy han generado problemas, y ha habido problemas y divisiones y disensiones y guerras con los israelitas. Siempre han estado en disputas y son los dos hermanos. Dice, esto Pablo lo hizo como un ejemplo. Dice que el primer pacto
dos pactos. Uno es la gracia y el otro fue la ley. El primero dice que vino por una necesidad de que Dios quería establecer su ley en su pueblo Israel. Y este pacto primero nace en el Sinaí. En el monte Sinaí, cuando Dios llama a Israel, le dice a Moisés que haga acercar a la gente de Israel al monte, porque él le iba a entregar sus leyes. Así lo hizo. Pero ¿saben qué se basaba el primer pacto? Dice que el primer pacto era en que el hombre, Israel, tenía que vivir por ciertos reglamentos y cumplir para llegar a la perfección, hacer la voluntad de Dios. O sea, Dios le dio, tendrás que portar de así, 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 así y así. Y si te equivocas en uno, hace cuenta que perdiste todo lo demás. Eso era la ley. Entonces el hombre debía esforzarse por cumplir esas leyes del Señor, pero cuando le erraba en una, dice que el que erraba en una tilde o en un acento no servía nada a lo bueno que se había portado. ¿Sabe qué fastidio que es eso? Portarse bien, hacer buena letra, pero de pronto algo se te cae y te enojaste. Te viene todo el peso de la ley y te castigan. ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? Vivo portándome bien, trato, pero una cosa chiquita no me sirve de nada. ¿No viven algunos así? Tratan de portarse bien en la casa, hacer todos los deberes, pero cometen un error y se enoja y se arma la pelea. Y alguien dice, ¿de qué vale acá portarse bien? Si pasa una cosa chiquita y ya me quieren echar de la casa. Eso es la ley. Y así es lo que le pasa a mucha gente en las iglesias, tratando de vivir, de hacer todas las cosas, ¿no? Agradando a Dios, pretendiendo agradar por lo que hago y cómo me porto, porque pienso que así, si viene el Señor, me voy con Él. Pero me porto bien toda la semana, llega el fin de semana, algo pasó, me equivoqué, ya está. Señor, no venga hoy porque hoy sí que me quedé. Estoy al horno, Señor, si venís hoy. Trata de venir la semana que viene, dame unos días para hacer buena letra, a ver si repunto. Qué feo que es vivir así. Bueno, eso era la ley. Entiendan, hermano, esto es la ley. El segundo nació en la cruz, segundo pacto. El primero, ¿dónde nació? En el monte Sinaí, que fue la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. El segundo nació en la cruz, cuando Jesús dio su vida y Él pronunció, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el velo del templo se partió de arriba a abajo, porque esas tablas de la ley estaban detrás de un cortinado que solamente una vez al año podía pasar el sacerdote. Ahí estaba cuando Jesús muere. Caducó el antiguo pacto, porque el Señor lo cumplió, pagó con su muerte lo que estaba pactado en ese pacto. El hombre que pecare morirá, y Él murió por todos. Ahora Él abrió ese cortinado, lo rasgó, y quedó expuesta la presencia del Señor para todos. Para todos. Ahí terminó el primer pacto, que fue la ley. Terminó, hermanos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Incluso por internet, yo sé que muchos van a empezar a escribir y a decir, ¡qué barbaridad! Terminó, caducó, dice la palabra. Muchos dicen, pero el Señor no vino a abolir la ley. No, Él la cumplió. De hecho, el hombre que caía bajo la ley tenía que morir y pagar con su vida, porque el alma que pecare morirá. Ahora el Señor murió, ¿o no? Murió el Señor y pagó con el costo de la ley de Dios. Él pagó y murió. Ahora Él cumplió la ley, se portó sin pecado toda su vida, puro, transparente. Llegó el día que Él pagó con su propio cuerpo sin tener por qué. La ley no lo alcanzaba a Él, pero Él fue y murió. ¿Sabe por qué? Por todos nosotros, sin tener por qué. Y Él fue, dice que le dio término al primer pacto. Ahí terminó la ley. Y en Hebreos 8:7, el escritor de Hebreos, que algunos creen que fue Pablo, pero él dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, la ley,
no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Se entiende, hermanos? Ahora el que sigue. Pero cuando Dios encontró, ¿qué cosa? Lo que decíamos, ¿vio? Defectos en el pueblo. Cuando nadie podía hacer lo que Dios decía, vivir por sus leyes, dice, cuando encuentra defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Dice, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, en el Sinaí, ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Cuando Él les dio el pacto, y el que sigue, hijito, cuando Él les da ese primer pacto, esperaba que ellos se ajustaran a las leyes del Señor. Pero este es el nuevo pacto. Por eso, hermanos, ¿sabe para qué explicamos esto? Para que nadie nos llene la cabeza. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dice, y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Eso lo hizo en el primer pacto? No. En este nuevo pacto, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto, hermanos. ¿Se entiende? Y esto queda grabado. Obsoletos al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Pero hemos hecho una mezcla de estas dos, de la ley y de la gracia. Pablo se puso como loco con los Gálatas. ¿Por qué hicieron esto? Él predicaba el Evangelio y él hablaba de la moratoria que tiene Dios con toda la humanidad. Y resulta que algunos llegaron diciendo, no, está bien lo que predica Pablo, que somos perdonados en la cruz, pero necesitamos también cumplir con las leyes de Moisés. Tenemos que igual hacer algunos ritos y algunas leyes, guardar ciertos días, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer, porque si no, una cosa te ayuda, porque lo que es la gracia te salva, pero la ley te mantiene salvo. Portándote bien, te mantiene salvo. ¿Sabe que la ley dice que lo único que trajo fue conciencia de pecado y nos condenó? Eso hizo la ley. ¿Para eso sirvió? ¿Es mala? No, es buena porque cumplió su función. Descubrir al hombre, desnudar al hombre y exponer lo que era malo y pecador. Pero la ley no lo salva. Lo que hace la ley es dictaminar sentencia y descubrir de que no es inocente. Que si se pierde no es porque alguien es perverso con él. Él mismo tiene un corazón perverso. Lo que hace la ley es realmente identificar al hombre tal cual como es. Pero la cruz de Cristo es la salvación y el escape de esa condenación. El primer pacto estaba basado en la perfección del hombre por medio de reglas, lo que hablábamos, la ley. Pero el segundo está basado en Cristo, que cumplió el primero y se ofreció como garantía del segundo como mediador. Mire, en el libro de Hebreos 9:15 dijimos, por eso Él es el mediador ¿de qué cosa? De un nuevo pacto entre Dios y ¿quién? Y la gente, para que todos los que son llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros. Dice, puedan recibir la herencia eterna. No es pasajera, no es temporal, es una herencia para siempre, que Dios les ha prometido, pues
Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido bajo ese primer pacto. ¿Está claro esto, hermano? ¿Sí? Fue necesario un segundo pacto de Dios con los hombres. Mire, Dios hace un pacto con el hombre y le dice, vive por estas leyes. El hombre fracasa y falla. ¿Quién es el primero que viene? El acusador, que le dice, bueno, ¿qué pasó con esto? Vos dijiste que hicieran esto y se portaron mal. Cometieron adulterio, fallaron, mintieron, estafaron. ¿Y ahora qué tiene que pasarles a esto? A tu pueblo tan querido, los tenés que exterminar a todos, porque eso dijiste. Dijiste que el que no cumpla tu ley tenían que perecer, el alma que pecar esa morirá. Entonces dice que el Señor hizo un nuevo pacto, pero ahora no está basado en el hombre, no está basado en nosotros, no es cómo nos portemos y no depende de cómo nos portemos nosotros. Eso es lo que los legalistas no pueden entender. No está jugando cómo me porto yo. ¿Sabe cuál es lo importante acá? Es Cristo, que toma mi lugar. Y ahora yo, dice, por creer en que Él ocupó mi lugar y peleó esta batalla por mí y la ganó en la cruz, ahora yo soy libre por creer eso. Es por Él. Este pacto dice que Él es el mediador, ¿verdad?, del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que somos llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios, dice, les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido en ese primer pacto. ¿Y qué hacemos mezclando las cosas? Un poco, le mandamos un poco de ley y un poco de gracia, porque también se predica la gracia. Cristo murió y bueno, representamos Semana Santa, está todo bien, pero también le mandamos las leyes y después le mandamos esto. Y entonces eso, el diablo está feliz porque nadie es libre. Nadie se siente libre. Todos están bajo condenación. Y de verdad, dice Pablo, si es que han creído en el Evangelio son libres. Si no creíste es en vano. ¿No dice así? Ojo con eso. No es cualquier cosa. Entonces, ¿sabe qué pasa? Muchos, y escúchenme esto, hermano, muchos creen que la gracia es un borrón y cuenta nueva. ¿Es así? Yo les pregunto, hermano. Muchos creen que la gracia es un borrón y una cuenta nueva, es cerrar una terrible deuda y abrir un nuevo crédito. Es como si fuéramos eso, como que pagamos una gran suma de dinero al banco y se nos abre el crédito de vuelta. Podemos sacar crédito otra vez, empeñarnos otra vez. ¿Eso es la gracia? Es decir, bueno, tenemos otra oportunidad, vamos a intentarlo otra vez. ¿Eso es la gracia? La gracia, hermano. La gracia de Dios por medio de Cristo es una oportunidad infalible. No es que ahora es borrón, se borraron todos tus dedos y tenés otra oportunidad. Es una cuenta nueva. No hay cuenta. ¿No entienden eso? No hay cuenta. El Señor perdonó mi vida vieja y la sepultó y nací en una nueva vida, no con la oportunidad de volver a portarme mal y otra vez cargar como lo hacía Israel todos los años. Se presentaba para el día de Yom Kippur. Y allí esos dos animalitos, los dos machos cabríos, eran presentados, uno por Israel y el otro, dice, por Azazel. Uno por Dios y otro por Azazel. Y todos, dice, levantaban sus manos y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre uno de los dos animalitos y por Dios estaba escrito y diseñado que todos los pecados del pueblo pasaran sobre ese macho cabrío, ese animalito, y él lo sacaban cargando todos los pecados de Israel y lo llevaban a lugares desiertos y ahí lo abandonaban para que se lo comen la fiera. La idea era que nunca volviera ese animal a Israel. El día que eso pasara era un mal presagio, era como que todos los pecados volvían otra vez y las maldiciones volvían otra vez a Israel. El que lo llevaba tenía que asegurarse que jamás encontrara el camino de vuelta. Pero eso sucedía todos los años. ¿Sabe por qué? Porque en Yom Kippur
El pueblo de Dios conseguía el perdón de Dios por un año. Entonces ellos tenían una nueva oportunidad, una hoja en blanco para escribir otra vez. Por un año, llegaba a fin de año y tenían una lista sábana, una lista larga otra vez que presentarle al Señor. Pero dice la Biblia que Él nos hizo perfectos con ese sacrificio en la cruz una vez y para siempre. Por eso que la gracia de Dios es una oportunidad infalible. Nunca más puede retroceder mi vida a una vida de pecado y condenación cuando estoy en Cristo. ¿Sabe lo que dice Juan capítulo 1, verso 12? Lo hemos leído tantas veces, pero léalo con los ojos de la gracia del Señor. Pero a todos los que creyeron en Él. Hemos creído en qué? En la gracia del Señor. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No somos allegados. No somos gente que simpatiza con Cristo. Somos sus hijos. ¿Cuándo? Cuando creímos. Y creer no es solamente porque alguien dice, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no es la forma de creer como nosotros. Creer en lo que Cristo hizo en la cruz nos libertó. Hermanos, somos libres. No se condene, ni se persiga, ni escape más de su vieja vida. Cuando usted cree en Cristo, su vida es nueva para siempre. Por eso dice, porque no depende de nosotros, sino de Dios esta gracia. Esta gracia depende del mediador de este nuevo pacto, que es Cristo. No es por nosotros, hermano, es por lo que hizo el Señor Jesús. Es lo que Él logró. Y este es el nuevo pacto de salvación, la gracia de Dios por medio de Jesús. Parece que insistiéramos tanto, pero es que nosotros tenemos que tenerlo muy en claro esto. Es una moratoria que no durará para siempre. Ojo con esto. Es una oportunidad que Dios ha dado. Este pacto tiene un término, ¿sabía usted? Se va a terminar cuando Cristo vuelva por su iglesia. El que se enliste en este pacto con Dios por medio de su gracia, por medio de la cruz de Cristo, por medio de aceptar el perdón completo y absoluto de sus pecados y recibir esta nueva vida en Jesús, es salvo, pero tiene una duración. Y de acuerdo a las profecías, las señales y las fiestas que Dios ha dado a Israel, estamos en los días finales. Es por eso que tenemos que apurarnos a entrar a esta gracia y apurarnos a compartirla, hermanos. Tenemos que compartirla con nuestros amigos, vecinos, parientes. Tenemos que hablarle lo demás que usted decía, no, ¿y qué le voy a decir? Y no, ahora tiene un mensaje. Hay que hablarle a la gente de la gracia y todo aquel que quiera venir, aunque sea por curiosidad, que venga y escuche esta palabra, porque merece salvarse. El Señor murió por él, murió por ella. Entonces es una moratoria que no durará para siempre. Entendemos lo que es una moratoria, ¿verdad? Cuando tenemos un juicio, se nos viene un juicio por una deuda que tenemos con el Estado, la municipalidad, con lo que sea, de nuestra casa, nuestro auto, lo que sea, y hacen una moratoria. Es una facilidad para que usted pueda arreglar las cuentas. Pero sabe que también hay un plazo, ¿verdad? Pasado ese plazo, ¿cuántos no corren el último día? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, mañana, el lunes, termina la moratoria. Y después te rematan. El lunes está lleno, hay cola. Tienen que trabajar horas extra. Los del municipio o los del banco, lo que sea, tienen que estar ahí, porque dice, todos vienen el último día, esperan hasta el último día. ¿Por qué? Porque saben que ese día se termina. Ahora el Señor dijo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Por eso dice, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. Qué buena decisión, Lorena, que hiciste el otro día.
Qué buena decisión, chicos, hermanos amados, qué buena decisión que han hecho. Esta es una moratoria que se termina, no va a durar para siempre. Después de esto viene un tiempo tan terrible que dijo Jesús, el reino de los cielos se hará fuerte, solo los valientes lo van a arrebatar. Y esto lo han querido incorporar al tiempo de la gracia. No, Señor dijo, porque dice, liviana es mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que esté cansado, venga a mí, porque lo voy a hacer descansar. Pero esto se termina, hermano. Estamos en los días, la tierra se está manifestando en terremotos, en muchas cosas, pestilencias, enfermedades. Hemos pasado un gran periodo de enfermedad. Lo hemos pasado en este último tiempo y hemos sobrevivido porque el Señor ha expresado su misericordia. No estamos hablando de solo venir al templo. Estamos hablando de creer en la gracia de Cristo, en creer en que el Señor compró toda mi vida, esta porquería que era yo, así, absoluto, y no importa si tengo vicios, si tengo cadenas, si tengo cosas, el Señor se va a encargar de hacerme libre. Lo importante es que Él quiere salvarme. ¿Me están escuchando, amados míos? El Señor quiere salvarnos. Y esta moratoria, dijimos, este tiempo de gracia no va a durar. Ya estamos en los últimos días, pero es la única manera en que todos tengan una oportunidad. Es una buena noticia para el homosexual, el drogadicto, el alcohólico, para el borracho, para el ladrón, el estafador, para el maleante, el de mal vivir. Todos tienen esta oportunidad. Hace poco veía una película. Se llama El ladrón de la cruz. Representaba a un hombre que llegaba a un lugar y él empezaba a recordar una a una todo lo que vivió en esa cruz colgado. Comenzó a recordar de que él iba de muy chiquito a la sinagoga de su lugar y su madre le enseñaba la palabra del Señor. Y le recordaba los mandamientos y lo que más le decía, tenés que tener temor a Dios. Y él se crió con eso, pero llegó un tiempo que él veía tanta injusticia de los romanos sobre su gente, que él pensó en vengar a su gente robándole a los que recaudaban tributo. Y empezó a asaltar a algunos recaudadores de impuestos. Y con esa plata él se sentía dignificar a Israel, que estaba recuperando lo que esos ladrones le robaban. Pero eso lo empezó a usar él para lo que él quería. Y de pronto empezó a perder el temor a Dios. Tanto fue que empezó a robar incluso en las sinagogas a sus propios hermanos y se convirtió en un ladrón. Roma lo empezó a buscar y puso su cara, la pegó en los muros y ponía recompensa. Por si alguno daba datos, porque era un condenado a muerte por ladrón y lo que hacía. Hasta que un día, todo ladrón tiene un tiempo, lo agarraron. Y se lo llevaron, lo metieron en una celda. Y ahí estaba esperando su hora de su crucifixión, porque lo habían condenado a muerte en una cruz. Pero de pronto ve que hay otro que está condenado también a la cruz. Y él dijo, ¿qué bárbaro! Yo soy malo, pero este debe ser una basura de hombre. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo se ensañan los guardias con él? Le pusieron una corona de espinas, lo maltrataban, lo dejaron medio muerto. Y él decía, ¿quién será este hombre? Debe ser un perverso, un peligroso asesino. Y así cuando lo llevan a él, lo crucificaron. Y él estaba dentro de todo entero, no lo habían golpeado, pero sí lo crucificaron a esa cruz. Pero llegaron con ese otro reo maldito
Lo tiraron en la cruz y se seguían ensañando con él ahí, crucificándolo. Y él decía, ¿quién será? ¡Ay, qué intriga! ¿Quién será este? Dice, de pronto él escucha que de sus labios a esos verdugos, escuchó y lo miró, y que estaba ese prisionero dijo, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces él dijo, ¿y este quién es? ¿Cómo perdónalo? Yo si pudiera bajarme de acá, los asesino a todos estos, me vengaría de todos estos, ¿cómo perdónalo? Y se enojaba y empezó a ver quién era este hombre, y su amigo empezó también a maldecirlo. Y en todo lo que él vio observando, llegó a la conclusión que este hombre era quien decía ser el rey de Israel. Y empezó a convencerse ahí, en ese momento, no era que él lo había visto, no, en ese momento él decía, empecé a convencerme de quién era este hombre clavado al lado mío, crucificado. Tal punto me dio tanta impaciencia y tanta intolerancia a la injusticia que estaban haciendo con él, que le grité a mi propio amigo que estaba del otro lado, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Este nada hizo, pero nosotros merecemos este castigo. Y ahí le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice que Jesús le dijo, no esperaba respuesta de él porque estaba tan mal herido y medio muerto. Pero con todo el esfuerzo se dio vuelta y lo miró y le dijo, amén. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, él sintió que era el primero que le daba una oportunidad. Sintió que todo cambió a partir de ese momento. Un condenado a muerte igual que él, o peor que él, le abrió una puerta de esperanza. Y de pronto él vio que dio un grito y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Dice, cuando lo vi que murió, me quedé solo. Yo tendría que haber muerto primero que él. Pero al morir me dejó solo y otra vez quedé en oscuridad. ¿Y ahora qué hago? Este que es el único que me mostró esperanza se murió. Al poco tiempo vinieron los guardias, dice, me rompieron las piernas. No duré mucho. Mi último aliento se escapó de mí y morí. Pero cuando cerré mis ojos, no encontré oscuridad y todo lo que pensaba que iba a hallar, sino que vi una luz que me esperaba al final de un túnel. Y fui por esa luz a una velocidad increíble hasta que me encontré otra vez con el que estaba colgado en la cruz, que me estaba esperando y me recibió. Y por eso estoy acá. No puedo decir que fue porque hice algo bueno. Solamente creí que Él era el Hijo de Dios. Fue lo único. Y es lo único que necesitamos todos para salvarnos. No necesitamos otra cosa, ¿se entiende? Este es el nuevo pacto que ha hecho Dios. Que creamos en su Hijo Jesucristo para ser salvos. Y que Él pagó toda mi vida vieja. Deje de condenarse. Si ha creído en Cristo, no tiene pasado usted. El Señor nos espera como a este ladrón. ¿Qué hizo ese hombre? Nada. ¿Qué oportunidad tuvo de reacondicionar su vida? Nada. Cuando cerró sus ojos se encontró con Cristo. Y la oportunidad que nadie le había dado en esta vida, se la dio el Señor en el último minuto de su muerte. Eso es lo que necesitamos nosotros. La cruz de Cristo y la cruz de este ladrón nos habla de la gracia, hermanos.
como el Señor lo salvó a él, nos salva a todos. Y esa condición, el Señor muriendo en la cruz, ¿sabe por qué tenía que morir el primero? Para pagar el precio de ese ladrón también. Entonces su precio fue pagado. Y él se salvó porque Cristo murió en la cruz por él, como lo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos y nos condenamos? Pero por creer en este evangelio es que somos salvos. ¿Sabe? Pablo dijo que tuviéramos cuidado de no predicar dos evangelios. Y se refería a las obras de la ley, o sea, de la mezcla de obras y gracias, porque el evangelio es uno solo. La buena noticia de la moratoria de Dios para todos nosotros es uno solo. Gálatas capítulo 1, verso 2 dice, todos los hermanos, mire Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahora sigue, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús, ¿ve?, entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Pero fíjese esto. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó? Dice, a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, lo que traían los judaizantes, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y sigue, si alguien, ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Y sigue el otro. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Pablo se levanta contra los que predican otro evangelio, y sabe que muchos hoy dicen que la gracia es ese otro evangelio. ¡No! ¿Contra quién decía Pablo que era el otro evangelio? El de las reglas, el de los días de reposo, el de la ley, la obediencia a las reglas para ser bueno y perfecto. Señor, Pablo dice, no es por eso que van a agradar a Dios. Es por creer en Cristo y entregarle su vida al Señor, porque Él pagó el precio total y absoluto por ustedes. Por eso, hermanos, acá me han dicho a mí, el Señor dice que el que viene con otro evangelio sea anatema, o sea maldito. Pero ese es el evangelio que siempre escuchamos, una mezcla de los dos. Y Pablo dice, no puede ser, termínenla con eso, no escuchen. Estoy horrorizado. Dice, muchos discuten que Pablo defendía el evangelio de reglas o mandamientos. No. Mire, en Gálatas 4:12, y vamos cerrando. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Fíjese lo que dice Pablo, el fariseo. Que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes. Los gentiles, libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia.
Pero aunque mi condición los tentaba a no aceptarme ustedes, no me despreciaron, ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? ¿Ve lo que dice Pablo? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelo, de haber sido posible. Ahora, dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Pablo sigue pidiendo de que vuelvan a la gracia, el que sigue. Esos falsos maestros están muy ansiosos, ves a otra gente. Por eso que Pablo dice, no escuchen dos evangelios, el evangelio es uno solo. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Hermanos, estamos enseñando el evangelio de Dios. Esta es la buena noticia. ¿Se entiende, hermanos? Todos chicos, todos tienen la oportunidad de irse con el Señor. Todos. Por eso estamos viendo realmente las repercusiones de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Por eso hay sanidad, hay libertad, hay perdón del Señor. Hay un hambre que está naciendo en este lugar por aprender cada día más de su palabra. Lo que no logró la ley, las leyes y el adoctrinamiento, sabe que lo está logrando la gracia. La gracia del Señor nos está abriendo camino. No nos sentimos condenados, sino que vivimos en la libertad de Cristo. Y el Señor se está encargando de cambiar nuestras vidas, de abrirnos la puerta, de sacarnos de esa oscuridad donde estábamos. La gracia del Señor es vida. Mire, Pablo hizo referencia en lo que leíamos, Isaías 54:1, y con esto cierro. Isaías 54:1. ¿Sabe que esta es la promesa de la gracia del Señor y a los que predican el Evangelio de Cristo? Dice, vio que Pablo, en lo que leíamos en la primera lectura de la Biblia, él decía, citaba a Isaías que dijo, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz. Oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Dice el Señor, agranda tu casa. El Señor me llenaba de alegría al leer esta palabra. Agranda tu casa. Construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos. ¿Cuánto hicimos y queríamos lograr hacer algún evento? Hicimos esto, lo otro, para poder que los hermanos vinieran después de la pandemia, pero el Señor los está trayendo, dice el que sigue, el 3, pues pronto estarás llena, rebosarán a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán. ¿Se da cuenta? ¿No es una promesa para nosotros esto? Nuestros descendientes llegarán a otras naciones y repoblarán ciudades. Dice, ¿qué es? Que están en ruina. Llevarán este mensaje a los mismos nuestros. En el verso 9. Fíjese lo que dice el Señor. Así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto
dice el Señor, que tiene misericordia. Bendito es el Señor. Eso es para nosotros, hermanos. Tome esta palabra, hágase un sticker y péguenlo en su heladera. Anotémoslo en nuestra casa, hermano, porque esta es la promesa para los que viven el Evangelio del Señor. El Señor promete, como con Noé, nunca más le dijo, traeré un diluvio que destruya a todos los hombres. Así el Señor dice, perdonaré vuestros pecados. Eso no pasó en el antiguo pacto. ¿Sabe cuándo pasó? El profeta se refiere a este tiempo, a los que crean en Cristo. ¿Han tenido vidas dificultosas? ¿Han tenido problemas de matrimonio? ¿Han tenido diferentes situaciones? ¿No han sido las personas que se esperaban que fueran? En Cristo hay otra oportunidad. Su vida es nueva a partir de que creíste en Él. A partir de que le recibiste como tu Señor en tu vida. A partir de que creíste en la gracia del Señor, en lo que Cristo hizo, en este pacto que Él hizo por medio de la cruz con cada uno de nosotros. Y no dejes que nadie te llene la cabeza con una mezcla con ese otro evangelio. Este es el evangelio, hermano. Bendito es Dios. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oramos al Señor. Si quiere ahí como estamos sentaditos, oramos al Señor y le decimos en esta noche que el Señor complete todo lo que haya en nuestro corazón, que todavía no esté muy claro, que el Señor pronto lo traiga en su plenitud para que disfrutemos de esta libertad que tenemos en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este tiempo y por tu palabra. La buena noticia es que tú pagaste el precio por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que tú eres el mediador, que no depende, y este pacto nuevo no depende de nosotros, ni en lo que nosotros hagamos. Depende de lo que tú hiciste, Señor. Y lo que tú hiciste lo compraste una vez y para siempre. Lo que dice tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y así es, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo con esta bendición de tu palabra, Señor. Amén y amén.